¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Esta pregunta ha persistido durante casi 2000 años, y para poder responderla debemos adentrarnos en la teología, la historia y las expectativas mesiánicas que separan al cristianismo del judaísmo. Es un tema fascinante, que no solo revela las diferencias entre dos de las principales religiones del mundo, sino que también nos ofrece una ventana al pensamiento profundo que sostiene a millones de personas en su fe. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pausa para invitarte a suscribirte a este canal, Detrás de los Versos, donde exploramos la historia bíblica, misterios y enseñanzas de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si te interesan los temas religiosos, las preguntas profundas y el análisis histórico, este es el lugar para ti. Así que asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, entremos en el tema de hoy. Para entender por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, primero debemos entender qué es lo que ellos esperan de un Mesías. En el judaísmo, el Mesías no es simplemente un maestro espiritual o un profeta, es un líder concreto y humano que tiene una misión específica y que debe cumplir una serie de tareas profetizadas en las Escrituras hebreas. Se espera que el Mesías sea un descendiente del rey David, un rey que restaurará el linaje davídico al trono de Israel. Entre las expectativas más claras de las Escrituras está la reconstrucción del templo en Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Esta es una señal clave para los judíos de la llegada del Mesías, la restauración del centro del culto judío en Jerusalén. Además, se espera que el Mesías traiga una era de paz universal, en la que no habrá más guerras, ni sufrimiento, ni dolor. Y por supuesto, que reúna a los judíos dispersos por todo el mundo y los lleve de regreso a la tierra prometida. Pero según el judaísmo, Jesús no cumplió ninguna de estas expectativas, no restauró el templo, no trajo paz mundial, y los judíos siguen dispersos por todo el mundo. Para los judíos, esto significa que Jesús no puede ser el Mesías prometido, ya que las profecías clave no se cumplieron durante su vida. Además de no cumplir con las expectativas mesiánicas, otra barrera importante es la creencia cristiana en la divinidad de Jesús. En el cristianismo, Jesús es considerado el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Esta idea, sin embargo, es incompatible con el judaísmo, que desde su fundación ha mantenido un monoteísmo estricto, proclamando que Dios es uno e indivisible. El judaísmo sostiene que Dios no tiene forma física y no puede ser dividido. Cualquier sugerencia de que Dios puede encarnarse en un ser humano o manifestarse como una trinidad va en contra de uno de los principios fundamentales del judaísmo, conocido como el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para los judíos, aceptar la divinidad de Jesús sería comprometer su creencia en un Dios indivisible. De esta manera, la teología cristiana de Jesús como Dios encarnado presenta un obstáculo insuperable para el judaísmo. Entonces, llegamos a otro punto clave en esta discusión: la interpretación de las profecías bíblicas. Los cristianos y los judíos miran hacia las mismas escrituras, pero llegan a conclusiones completamente diferentes sobre el papel de Jesús en esas profecías. Un ejemplo crucial es Isaías 53, el famoso capítulo que los cristianos interpretan como una profecía sobre un siervo sufriente, al que identifican como Jesús. Este pasaje describe a un individuo que sufre por los pecados del pueblo y, según el cristianismo, Jesús cumple esa profecía a través de su crucifixión. Sin embargo, los judíos no interpretan Isaías 53 de esa manera. En el judaísmo, este capítulo a menudo se entiende como una metáfora del pueblo de Israel, que ha sufrido a lo largo de la historia por los pecados y la opresión de otras naciones. Esta divergencia en la interpretación de las Escrituras es profunda y sigue siendo un tema central en el rechazo judío a la figura de Jesús.
Otros textos, como los pasajes que hablan del Mesías como un rey que traerá paz y justicia, son interpretados por los judíos como promesas aún por cumplirse, lo que refuerza su expectativa de un futuro Mesías que no ha llegado. Un aspecto fundamental que también debemos considerar es el lugar de la ley mosaica, o la Torá, en la vida judía. Para el judaísmo, la Torá es la columna vertebral de la religión, es el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Las leyes y mandamientos de la Torá no son opcionales ni han sido superadas. De hecho, su observancia es central para la vida judía. El cristianismo, por otro lado, especialmente en la enseñanza de Pablo, promueve la idea de que la fe en Jesús reemplaza o cumple la ley. Para los judíos, esta es una afirmación problemática, ya que consideran que la Torá es la guía permanente dada por Dios. La idea de que la llegada de Jesús de alguna manera invalida o reinterpreta la ley mosaica es algo que el judaísmo nunca ha aceptado. Por lo tanto, mientras que el cristianismo ve la fe en Jesús como el camino hacia la salvación, el judaísmo insiste en que la observancia de la Torá sigue siendo esencial para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Además de las diferencias teológicas, no podemos ignorar la historia de conflictos y tensiones entre judíos y cristianos. Durante siglos, las comunidades judías fueron perseguidas en muchos países de Europa y el Medio Oriente bajo la acusación de haber rechazado y matado a Jesús. Estos eventos históricos incluyen las cruzadas, las expulsiones, las conversiones forzadas y la Inquisición, episodios oscuros que afectaron profundamente la relación entre judíos y cristianos. Para muchos judíos, la figura de Jesús quedó asociada con el sufrimiento, la opresión y el antisemitismo, lo que dificultó aún más cualquier apertura hacia el cristianismo. La carga histórica de estos conflictos sigue pesando en la manera en que los judíos ven a Jesús y su rechazo al cristianismo. Hoy en día, muchos judíos aún esperan la llegada de un futuro Mesías, una figura que cumplirá todas las promesas bíblicas, incluida la paz mundial y la reconstrucción del templo en Jerusalén. A diferencia de los cristianos que creen en la segunda venida de Jesús, los judíos sostienen que el Mesías todavía no ha llegado y esperan con esperanza y paciencia. Es importante notar que dentro del judaísmo existen diferentes corrientes sobre cómo interpretar la llegada del Mesías. Mientras que los judíos ortodoxos mantienen una visión literal y tradicional, otras corrientes, como el judaísmo reformista, ven la figura del Mesías de una manera más simbólica, como un ideal de justicia y paz que el mundo debería aspirar a lograr. En resumen, el rechazo judío a Jesús como el Mesías está profundamente arraigado en la diferencia de expectativas mesiánicas, la incompatibilidad con la divinidad de Jesús, la interpretación divergente de las Escrituras y la centralidad de la Torá. Además, siglos de tensiones históricas han contribuido a la distancia entre ambas religiones. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de estas diferencias, tanto el judaísmo como el cristianismo comparten un legado común, y ambos buscan una conexión más profunda con lo divino. Si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir explorando temas bíblicos y religiosos, suscríbete a nuestro canal Detrás de los Versos. Seguiremos profundizando en temas que te ayudarán a entender mejor las creencias que han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Nos vemos en el próximo video.